Presidente, presidente, por favor. Que los hechos seguirán siendo los mismos. Que no le acaba de dar ni se lo va a dar. Usted... Claro, Pedro, a que alguien le ha prometido a usted algo que le ha dicho que se lo va a dar y no se lo va a dar. Pero ¿de qué está usted hablando? Yo realmente... Me queda una duda que siempre me quedará de qué quería decir Ignacio González cuando dijo en antena aquello de alguien le ha prometido algo que no le va a dar. Pero que... A mí también me queda la duda, porque yo nunca supe de qué iba. El último día de enero del año 2014, don Pedro José Ramírez Codina, Pedro J., dejó de ser director del diario El Mundo, el cargo que había ocupado desde la fundación del periódico. El señor Ramírez Codina manifestó que su caída de la dirección era en gran medida por las quejas del gobierno del Partido Popular a la línea agresiva de El Mundo contra el gobierno Rajoy. ¿Has cogido tú algún periódico que ha sido descabezado? ¿No? Este Mundo fue descabezado hace poco el director. Por el gobierno. Pues yo creo que ahí... Sí, eso tenéis vosotros la certificación bueno, de que ha sido así. Lo dice él. Sí, sí. Ah, lo dice Pedro J, referís. Sí, sí. Pero quejas de políticos contra el diario El Mundo se habían producido durante toda la historia del periódico, con lo cual daba la impresión que había más factores que habían provocado ese cambio en Unidad Editorial, la empresa propietaria del diario El Mundo, y que merece la pena tener en cuenta. El primero de ellos, la llamada Operación Recoletos. El Grupo Recoletos era la empresa editorial propietaria del diario deportivo Marca, el diario económico Expansión, el gratuito ¿Qué? Y unas acciones del operador de televisión Veo. En el año 2007, es decir, unos meses antes de que estalle la crisis económica, el presidente del Grupo Recoletos, don Jaime Castellanos Borrego, tiene la habilidad de poner en venta el Grupo Recoletos por un precio muy elevado, porque si hubiera esperado unos meses después, seguramente ese precio hubiera caído a la mitad. Acertó en el momento. El globo para ver lo que iba a pasar los próximos 5 años no lo teníamos. Lo que pasa es que considerábamos que habíamos cumplido un ciclo y era un buen momento para vender con varios interesados en la compra del grupo. Porque en ese momento, tanto Unidad Editorial como Vocento estaban interesados en comprar aquellos activos. Don Pedro J. Ramírez, director del Mundo y referente de Unidad Editorial, convence a los italianos propietarios del Mundo, encabezados por el señor Pier Gaetano Marchetti, de que compren Marca y Expansión por la cifra que pide don Jaime Castellanos, que es 1.200 millones de euros. Fueron 1.100 millones y luego fueron otros 95 millones por la compra de la cuota de Veo Televisión. No fue una decisión fácil. De hecho, el consejero delegado de Rizzoli, la empresa propietaria del Mundo, Vittorio Colao, dimite porque está en contra de esa operación. Pero el señor Ramírez Codina convence a la mayoría, les asegura que con esa operación van a ganar a prisa como primer grupo de España y los italianos sueltan los 1.200 millones de euros. Pedro J. Ramírez no era el director del periódico, era mucho más, ¿no? Era el fundador del periódico, tenía un peso importantísimo en el Consejo de Administración y él, claro que tuvo un papel, ¿no?, en la negociación de todo aquello, ¿no? De facto tenía muchísimo poder en la compañía. Pero no solo en esa aparición. Bueno, yo siempre me he estado acostumbrado a convivir con... Es el periódico de Pedro J. Y yo siempre he dicho lo mismo, un periódico es como una orquesta, tiene que haber un director que enarbole la batuta, pero los que tocan son los intérpretes en cada una de las áreas. Y bueno, es verdad que El Mundo no nació como un proyecto empresarial y a mí no se me contrató para dirigir un proyecto empresarial, fue un proyecto editorial al que mis compañeros y yo dotamos de una estructura. De hecho, el señor Ramírez Codina defendía que no hubieran sido 1.200, sino que hubieran sido 1.300 millones y hubieran comprado además el gratuito ¿Qué? Algo a lo que se opuso el presidente de Unidad Editorial, don Antonio Fernández Galiano, y fue Vocento quien se llevó el ¿Qué? Que fue lo único que se llevó del fin de Recoletos. Es fácil criticarlo a posteriori, pero hay que saber que había ofertas por parte de otros grupos por el mismo importe, incluso por un importe algo superior. Sí, Vocento, vamos, por ejemplo. Que se quedó únicamente con el ¿Qué? Que se quedó con el ¿Qué? Porque ahí sí, ahí vi yo. O sea, yo no quise el ¿Qué? O sea, yo
no porque era un producto con EBITDA negativo, yo no tenía mucha confianza en la evolución de la prensa gratuita. Sin embargo, Pedro J. sí lo quería a toda costa, ¿no? Que era una locura, ¿no? Porque con EBITDA negativo disparaba los múltiplos, ¿no? Ha enriquecido de manera notabilísima el conjunto de esa empresa de comunicación, ¿no? Que solo tenía el diario El Mundo y alguna revista más. Para ponerle la guinda a esta suculenta tarta, ahí está Eduardo Inda, nuevo director del Marca. Forma parte de mi grupo y me parece muy lógico proclamar a viva voz que también es mi periódico. Unidad Editorial es el nombre de mi equipo. En papel y en digital, mi despacho es muy bonito. Zapatero, ¿de qué vas? No me asusta tu talante, que se rinde una vez más al poder de mis tirantes. Les advierto a los parásitos, políticos neuróticos, a Garzona, Superveraz, Juez del Olmo y al del Bórico, a los clásicos ejércitos de críticos despóticos, a trisaicos, vocénticos y típicos utópicos. Cuando estalla la crisis económica, Unidad Editorial y Rizzoli, como propietario, se encuentra con la caída de la publicidad y con un socavón de 1.200 millones de euros que les había costado la operación Recoletos. Y a esto se añadía que el caso Bárcenas provocó un trasvase de un importante número de lectores del Mundo hacia el ABC. En ese momento hay un cambio de consejero delegado en Unidad Editorial y entra el señor Pietro Scott Giovane, que lo primero que hace es una auditoría a ver qué está pasando en España y decide que tiene que haber un cambio. Un cambio de la edición del Mundo que venía sobre la publicación de las 4 horas con Bárcenas, la presión que estaban ejerciendo sobre el PP y sus cuentas B, sobre unos cuantos temas que a juicio de los ejecutivos estaba desvirtuando el mensaje tradicional del Mundo respecto de sus lectores. Ya está. El verdadero héroe es el que en ese contexto de adversidades y arrostrando cualquier tipo de riesgos está dispuesto a ser hasta el final fiel a sí mismo. Que Pedro J. deja El Mundo. ¿Qué me estás contando? Pues ¿qué? ¿Qué te pasa? Pues yo lo vi hace poco y estaba bien. ¿Qué le pasa? No, ¿Qué le ha pasado? No ha fallecido, ¿eh? Ha dejado El Mundo, el periódico. Hostia, pues explica las cosas bien. Vale. Atención. Pilar Rahola escribe en catalán, pero yo se lo traduzco porque tengo soltura. Sí. Hoy es un gran día para el periodismo y pone muchas risas. Jijijijiji. ¿Qué me dices? ¿También lo ha dejado ella? ¿No? Eso sí que sería un gran día para el periodismo, Andreu. Y lo que ha ocurrido es que, entre otras cosas, el gobierno se ha salido con la suya. Yo creo que cuando el poder, los poderosos ganan y pierde un director de un periódico, perdemos todos los ciudadanos y pierde la libertad. Hoy es un mal día para el periodismo. La versión que comenta el exdirector del Mundo de que ha pues una conspiración política motivada por las presiones del gobierno, por el tema Bárcenas, ¿usted qué opina? ¿Usted conoce bien a estos editores? Yo creo que no ha habido ninguna presión real, ¿no? El que haya habido quejas, comentarios, pues puede que sí, pero no ha sido, hemos aguantado presiones mucho mayores que estas han sido de broma, porque decir que la gran presión es que Cospedal haya dicho en público que no leía el Mundo, pues da gracia, hace gracia, ¿no? Cuando la secretaria general del partido en sede judicial dice yo no leo El Mundo, induciendo a que sus altos cargos, sus cientos de miles de militantes, sus millones de votantes hagan lo mismo, es decir, basta que una pequeñísima fracción de ellos lo haga para que en estos tiempos difíciles se note en la cuenta de resultados. Había un descontento porque Pedro en los últimos meses, o incluso un par de añitos, ha ido dando a diestro y siniestro. Entonces, pero el problema es que no remataba. El periódico no remataba las investigaciones. En el 11M pues nos mareaba todo durante no sé cuántos años. Y al principio era ETA, luego una conspiración judeo-masónica y al final nunca se supo. Y en el tema de Bárcenas igual, se lanzó al ruedo contra el presidente Rajoy, a la yugular, y no tenía pruebas, no pudo rematarlo. Entonces, si tú haces eso varias veces, y lo ha hecho en varios temas de investigación, pierdes la credibilidad. Aquí lo que ha pasado es que ha habido una finta, porque los accionistas de Rizzoli querían que se hiciera algo en Madrid, una vez que han conocido lo que estaba pasando, porque no sabían la situación tan espantosa que tenían en Madrid. Si no te quejaste cuando te ayudaron a montar el periódico en Castellón, y no digo quién, o no te quejaste cuando Zaplana te mandaba a los de Nuevas Generaciones a defenderte la piscina en
en Mallorca, que te mandan un barco con chicos de nuevas generaciones a defender la piscina, no te quejes ahora. Pedro J. dejó de tener la confianza de los italianos. De hecho, no era ni el interlocutor. Y se juntó todo. Los italianos no quieren perder más dinero en España. Digo por el caso de Pedro J. No quieren perder más dinero en España. Los italianos conocieron la situación que en España no era la que les habían pintado sus directivos italianos de Milán y decidieron tomar acción. Y entonces la acción, en lugar de dirigirla al editor o empresario, que es el responsable de lo que se haga dentro de una empresa, el presidente editor hace una finta y le pasa el golpe al director, que puede ser culpable. Como digo yo en la columna, parte de la culpa la tiene él, sin duda, pero más culpa tiene el que le deja hacer. En este caso, que es Antonio Fernández Galiano, y en este caso no lo han frenado a Pedro J. Pedro J., como decía yo, es una persona que hay que atarla corta, porque Pedro J. tiene un impulso muy fuerte, tiene una gran fuerza vital, y si le dejas solo, pues te puede arruinar o puede destrozar el periódico. Ante esto, la versión del señor Ramírez y la de la empresa es muy diferente, porque el señor Ramírez Codina dice que a él le despidieron y la empresa dicen que no hubo ningún tipo de despido. De hecho, el documento daría la razón a la empresa, porque en el documento dice salida de mutuo acuerdo. Pues Pedro J. Ramírez, ¿quién dice que es destituido? Lo dice él. El señor Ramírez, y está documentado, sale voluntariamente, amistosamente, de acuerdo con la compañía. ¿Qué relación tenía el señor Ramírez Codina con Unidad Editorial? El contrato como director del Mundo, firmado cuando entra Rizzoli en 1992, expiraba en el año 2004, que era cuando se acababa el blindaje. En ese momento se firma una renovación que duraba hasta el año 2012. A partir de ese momento, el señor Ramírez Codina estaba en una situación de prórroga. El contrato de Pedro J. Ramírez con el blindaje del 91 es de 14 años, con lo cual eso acaba en 2005. Eso coincide casi con la compra de Recoletos. Hasta se produce una renovación. Ahí se le podía haber cesado. Y el primero que se opuso a esa circunstancia fui yo. No me parecía ni sensato, sino que se extendió hasta 2011. Entonces, el 1 de enero de 2011, el accionista ya no estaba obligado a mantenerle como director. En teoría, si se esperara a que el contrato expirara del todo, pues simplemente el señor Ramírez Codina dejaría la dirección porque finalizaría su mandato. Pero si, en cambio, había un conflicto que forzara una resolución del contrato, podía acceder a una bastante alta indemnización, cuya cifra al 100% no podemos saber porque es confidencial, pero podemos situar en 13 millones de euros. Por lo tanto, el primer interesado en una resolución de contrato y no una expiración de contrato era el propio señor Pedro J. Ramírez, que de hecho, gracias a esa salida de mutuo acuerdo de finales de enero de 2014, accedió a los 13 millones de euros a los que no hubiera accedido si hubiera esperado a la expiración de la prórroga. Ahora estoy happy, pero yo me cobraré una pasta de indemnización. La empresa intentó simular que la salida se producía en un ambiente de cordialidad. Permitió al señor Ramírez Codina seleccionar el nombre de su sucesor, y el señor Ramírez Codina seleccionó a don Casimiro García Abadillo, que según él en esos momentos verificaba la continuidad de la línea editorial, y tras negociar la indemnización millonaria, aceptó hacer un nuevo contrato con él de colaborador para que fuera columnista semanal en una sección llamada Cartas de un arponero ingenuo. Llamativo la palabra, porque el señor Ramírez Codina, para muchos, sería muchas cosas, pero no ingenuo. Pero hoy parte de la noticia relacionada con los medios de comunicación resulta que creo que puedo tenerla yo cerca en la mesa. ¿Tengo que hablarle de usted a partir de aquí un ratito, Casimiro? Don Casimiro García Abadillo, ¿tengo que hablarle de usted? Tienes que llamar de tú, como siempre. Como siempre. Como siempre. ¿Alguna noticia? Puede haberla. Puede haberla. ¿A qué hora? A partir de las 2 de la tarde. A partir de las 2. Bueno, si... Puedes decirla. Enhorabuena. Gracias. ¿Nuevo director del Mundo? Puede ser. Puede ser. A pesar de eso, el propio señor Ramírez Codina dio varias entrevistas dando a entender que su salida era política y que era forzada por el PP. Si das un discurso de que tu salida ha sido forzada por el PP, estás dando a entender, uno, que tu empresa, Unidad Editorial, se ha plegado al poder, y segundo, que tu sucesor es alguien más sumiso al poder que tú. Los gestores de Unidad Editorial trataron entonces de defender al nuevo director, uno,
el presidente de Unidad Editorial, don Antonio Fernández Galiano, que concede una entrevista a Antena 3 Televisión para negar que la salida del señor Ramírez sea política y decir que es un tema puramente interno económico, y otro, el accionista de referencia, el italiano don Pietro Scott Giovanni, representante de Rizzoli y RCS, que concede una entrevista al competidor del mundo, al diario El País, para decir que el despido de don Pedro J. Ramírez es únicamente por la caída de las ventas. ¿O por qué han despedido el Consejo de Administración a Pedro J. Ramírez? Bueno, yo creo que la asusta de J. Ramírez al frente del mundo, en cualquier periódico del mundo se hubiera vivido como una cosa normal. No hay nada más normal en la vida de un periódico que relevar a un director cuando lleva ya una serie de años. 25. Y las ventas, nuestras ventas, han caído a la mitad o más de la mitad. Esta es la situación que ha llevado a que nuestro accionista, el grupo RCS, haya tenido que capitalizar, es decir, transformar deuda en capital por casi 800 millones de euros. Los accionistas de Unidad Editorial, el grupo RCS Rizzoli, editores, por otro lado, de magníficos periódicos que están en la cima de la prensa internacional, no son unos novatos en esto y no ceden así tan sencillamente a las influencias o a las presiones del poder político. Un editor no protege a su director apareciendo, a menos que quiera suplantar al director. Nos ha llamado la atención que en este caso el presidente de Unidad Editorial no ha usado El Mundo pues como una tribuna para explicar su versión y ha escogido para explicar su versión Antena 3 Televisión, un medio vinculado a otro grupo de la competencia. Eso es un desnorte mental absoluto, pero más desnorte es lo que ha sucedido hoy, que el consejero delegado del grupo Rizzoli ha concedido una entrevista al País de casi 2 páginas de extensión en la que dice que han cesado a Pedro J por las pérdidas y por la pérdida de difusión. O sea, concede una entrevista a un competidor de su periódico criticando al que ha sido director hace 4 días. Bueno, es inaudito, eso no lo puede entender nadie y tiene que ser Pietro Giovanni Scott, que es el consejero de eso, y Andrés Fernández Galiano, que son muy parecidos, ¿no? Porque si este periódico hubiera tenido beneficios, si nosotros estuviéramos en rentabilidad, a Pedro J no se le hubieran cargado. Y el que el nuevo director vaya a ser Casimiro García Vadillo, pues garantiza al 100% la continuidad de la línea del periódico. Gente que nos compraba identificó las informaciones sobre Bárcenas como una cuestión personal de Pedro J con Rajoy. Esa interpretación de los hechos ha calado a mucha gente. Y mucha gente que nos compraba nos ha dejado de comprar. A partir de ese momento, don Pedro J. Ramírez, a pesar de que sigue siendo oficialmente colaborador de El Mundo como columnista semanal, desde Twitter se dedica a criticar sistemáticamente la actitud del Mundo, portadas del Mundo, entrevistas del Mundo, en una actitud un tanto anómala. Y no solo él, también lo hace su hija, que es periodista de El Mundo, provocando que sea lógicamente expedientada. Entre los motivos que se apuntan para el enfado del señor Ramírez Codina es que el contrato por el que él se llevaba los famosos 13 millones de euros incluía que no podía competir en 2 años con el periódico El Mundo, por tanto no podía fundar un periódico digital, que es lo que él quería. ¿Hay alguna cláusula del despido de Pedro J que le impida irse a otro grupo, montar su propio portal en internet? Un acuerdo de no competencia con nosotros durante 2 años. ¿Pero por voluntad propia o por contrato? Por contrato. Por contrato. La ruptura final entre don Pedro J. Ramírez y don Casimiro García Vadillo se produjo unos meses después, en octubre del año 2014, cuando don Casimiro García Vadillo, seguramente harto de los tuiterazos del señor Ramírez acusando al periódico de manipular y de mentir, concede una entrevista al Mundo donde se refiere en términos despectivos al que fue su antecesor. Ahora somos más incontrolables. Pedro es el padre de la criatura. Muchos lo consideraban un periódico de autor. Ahora es más coral. Me gusta un periódico del que dentro de 10 años la gente diga El Mundo y no el periódico de Casimiro. Él es como un pez al que sacas de la pecera y lo pones en la mesa. Se muere. Ya no tiene el agua para vivir. Él estaría más feliz teniendo un medio propio y dirigiéndolo, y no en esta posición tan incómoda que le hace decir cosas que no me gustan. Es entonces cuando don Pedro J. Ramírez lanza un órdago a don Casimiro García Vadillo y en esa sección semanal que tenía manda un artículo de ataque personal a don Casimiro García Vadillo. Y, para sorpresa de muchos, don Casimiro García Vadillo se la publica. El 2 de noviembre del año 2014, don Pedro J. Ramírez
publicó un artículo de página completa arremetiendo contra don Casimiro García Abadillo, director del Mundo, en las páginas del Mundo. De peces y peceras. Has decidido poner fin a la regla que durante un cuarto de siglo apliqué a rajatabla hasta el mismísimo umbral. Nadie podía ofender, criticar o zair desde las páginas del Mundo a los demás peces de la pecera. Dices, Casimiro, ahora somos más incontrolables. O sea que antes éramos menos incontrolables. Cuando alguien utiliza el lenguaje con la precisión con que tú sueles hacerlo, la expresión deja poco margen al equívoco. Es cierto que en mis últimos meses como director me sorprendió la presencia física en tu círculo íntimo de la omnipotente Sáez de Santa María, ora pro nobis. Ah, y en relación a eso que dices de que no te gustaría que dentro de 10 años la gente identificara a El Mundo como el periódico de Casimiro, chico, nunca se sabe qué puede caernos del cielo, pero yo que tú tampoco me preocuparía demasiado. Francamente, ese peligro no lo veo. Es inaudito, insólito, que un exdirector en un periódico critique al director como lo hacía él, incluso, bueno, de alguna manera acusándote de estar en una conspiración para apartarle de la dirección. Es decir, cuando una persona que lleva muchísimo tiempo en un cargo, como ha sido Pedro J. Ramírez, las tentaciones de seguir ejerciendo como director pues son humanas. O sea, el problema es que él no se resigna Ese es el al problema. hecho que ya no es director. Ese es el problema. Y desde su Y desde luego el periódico ahora está mejor que hace un año. Mis relaciones con el poder son profesionales. Nunca he tenido relaciones de salir, de cenar, de no sé qué, de exhibirlas además, nunca. Porque creo que un director de un periódico tiene que tener esas relaciones, porque son lógicas y porque forman parte de su profesión, pero siempre hay que mantener una cierta distancia con el poder político. Yo he respetado siempre la decisión de los directores y yo le dije a Casimiro, Casimiro, tienes la potestad de no publicarlo. Y Casimiro dijo, no, es que quiero publicarlo. Entonces se publicó porque Casimiro quiso que se publicara. Ni uno solo de mis párrafos dejaban de referirse a sus palabras. Yo esperaba que fuera él el que me respondiera y seguro que tendría ideas y hubiera estado ingenioso y brillante como es él siempre, pero mi gran sorpresa ha sido que él le ha dado hoy otro giro a la polémica. Ya no es Casimiro dice una cosa y Pedro J. le responde, que esa ha sido la secuencia de los acontecimientos. Ahora es el editorial, como institucionalmente el periódico, el que hace unos durísimos juicios de valor en relación a mí, que a fin de cuentas pues he sido el fundador del periódico. Editorial de El Mundo del 3 de noviembre del año 2014. En esta pecera no existe la censura. Sorprende que la misma persona que ha trabajado con nuestro director durante casi 30 años, en los que, como él mismo afirma, le ha ascendido a redactor, a vicedirector y ha avalado su nombramiento acordado por unanimidad por el Consejo de Administración de Unidad Editorial, estime repentinamente tan escasos sus valores profesionales. El exdirector de El Mundo puede hacer lo que le venga en gana, salvo, como es natural, pretender dirigir el diario desde otro despacho que no sea el del director. Naturalmente que Pedro J. es y ha sido incómodo para el poder, pero la clave de su salida no fue política. El cese de sus responsabilidades se produjo fruto de un acuerdo amistoso con Unidad Editorial que supuso para él una sustanciosa indemnización y su continuidad en la empresa con otras funciones. Lo que vale la pena es mantener vivo el espíritu de esta maravillosa pecera, no tratar de romperla porque ha dejado de ser el reino de un solo pez. Porque, hombre, a mí me sorprende que después de haber escrito eso no terminara con una última línea que dijera y me voy. Es que esta misma mañana ha dicho, oye, es que no entiendo por qué no se va. Dice, joder, no me voy, querido Casimiro, porque no me dejáis. Yo creo que fue una mala decisión, con todo mi respeto hacia Casimiro, que además creo que es un magnífico periodista. Después de eso, se anula la colaboración del señor Ramírez con el diario El Mundo, provocando una renegociación de la ruptura definitiva y ahora total, ni como colaborador ni nada, del señor Ramírez Codina con Unidad Editorial, y ese acuerdo, que seguramente supuso una reducción de la cantidad de dinero que se le iba a pagar, a cambio le permitía fundar su deseado periódico digital. El conflicto de don Pedro J. Ramírez y don Casimiro García Abadillo también supuso el fin de don Casimiro García Abadillo, porque él solo había formado un contrato de un año como director, y cuando su contrato expiraba, los italianos, en base a que don Casimiro García Abadillo no dejaba de ser
el director que había propuesto don Pedro J. Ramírez, y dado que don Pedro J. Ramírez ya no era alguien amistoso para Rizzoli y para la Unidad Editorial, eso supuso que él también fuera relevado como director del periódico El Mundo. Pero primero ellos tenían un contrato por un año. El conflicto con Pedro J. Ramírez yo creo que le hizo mucho daño a Casimiro ante el Consejo de Administración. Y considerando que era una persona impuesta por el anterior director, pues claro, el accionista, había un cúmulo de circunstancias en la figura de Casimiro pues que no terminaban de convencerle. ¿A alguien del sector empresarial le podría resultar molesta su permanencia? Porque me reconocerá que fue muy extraño el modo repentino con el que se produjo esta salida. Bueno, pues se produjeron desacuerdos con la gestión del periódico y decidimos de mutuo acuerdo que yo dejaría la dirección, y de hecho fue tan de mutuo acuerdo que yo estuve un año, después de irme del Mundo, yo estuve un año como colaborador y columnista del periódico, pero bueno, yo no quería tensar la situación. A mí se me planteó una situación que yo consideraba inadmisible para mí, porque yo no iba a admitir que nadie entrara en la política editorial del periódico, que la marcaba yo, y entonces pues decidimos llegar a un acuerdo pues por el cual yo dejaría la dirección del periódico, estaría un año más allí y luego pues me marcharía, porque yo una vez que ya he sido director, pues mi continuidad allí, que podía haber continuado incluso con un cargo en el periódico, pues yo no quise hacerlo, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. En la vida estas cosas pasan, o sea que la tensión entre un director y la propiedad pues son constantes, ¿no? Y hacía falta un gerente, pues contratamos a Fernández Galiano como gerente, y entonces el gerente pues fue adquiriendo sus ámbitos de influencia, de poder, se dedicó a aprender italiano y ahora pues se ha convertido en el director de facto de todos los medios de Unidad Editorial.